Después de la música del Festival de Benidorm llega el tiempo de los misterios a vuestra casa. Comienza un nuevo espacio en blanco. A lo que hacemos hoy desde nuestro estudio volante en directo cuando son la 1:15, 12:15 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo del programa. Esta noche en la parte técnica José Nieto y David García, Natalia Sotillos en la realización y coordinación del programa, Tere Vilas en la locución, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto Real, en la producción. Y como siempre, Miguel Blanco ya dispuestos a navegar por esos universos ocultos que aquí en Radio Nacional nos gustan. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación y que controlan, como siempre, Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y recordaos antes de empezar que en breve vamos a estar en el Teatro Ramos Carrión dentro del Congreso Ahora Ilusión. Será el día 28 de febrero a partir de las 8 de la tarde con invitados y temas muy sugerentes. Entrada libre hasta completar aforo. Venid a vernos, será un placer estar juntos en ese programa especial desde Zamora. Y para hoy nos acompañan muchos interesantes invitados. Esto es lo que os hemos preparado y ya veréis que va a ser muy sorprendente. Hoy nuestro programa viene cargado de misterios. Diferentes argumentos, recogiendo algunos de los enigmas más inquietantes de nuestro mundo que tendrán cabida en él. Desde ángeles, gentes sombra, visitantes del futuro o experiencias con supuestos extraterrestres. Será un repaso a algunas de las incógnitas más insólitas con las que nos hemos podido encontrar en los últimos tiempos. Pero habrá más. Nuevos testimonios de experiencias vividas al filo de lo extraordinario, recogidos por algunos de nuestros compañeros. Esto es lo que nos espera en este espacio en blanco que ya se ha llenado de misterios, una vez más, solo para ti. Tratar todos esos temas tenemos con nosotros a uno de vuestros invitados favoritos. Está en el estudio 101 de la Casa de la Radio y ya le saludamos, Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Ya sabes que yo aquí estoy como en casa. Estás en casa, estás en casa. Periodista, editor, investigador, reportero de raza y, según dicen las madres, el yerno perfecto. Un placer que estés con nosotros. Pues nada, ya sabes que yo encantado, que bueno, siempre lo digo, Miguel, que lo poco que he aprendido de radio lo he aprendido a tu lado, así que yo encantado de volver a Espacio en Blanco. ¿Cómo me gusta eso que dices? Tienes un podcast de éxito, ¿verdad? Sí, tengo un podcast que presento junto a otro investigador, Carlos Fernández, que se llama Protagonistas de lo Insólito, que se puede escuchar gratuitamente en iVoox, y la diferencia con otros podcasts de misterio es que en nuestro caso, en Protagonistas de lo Insólito, los protagonistas no son ni periodistas, ni investigadores, ni historiadores, sino que son aquellas personas que viven, que experimentan toda clase de fenómenos anómalos. Eso es Protagonistas de lo Insólito. Qué bien. ¿Y vais a hacer un programa cara al público, creo? Sí, el próximo sábado, 28 de marzo, en el Palacio de la Prensa de Madrid, que está en Gran Vía, enfrente de la Plaza de Callao, pues ahí vamos a hacer un evento de cara al público que se titula Pruebas del Más Allá, donde van a participar investigadores de primera línea
que estudian este asunto de la existencia de vida después de la vida desde un punto de vista muy científico, teniendo en cuenta las pruebas, las evidencias, y ahí van a estar con nosotros. Además, también van a participar protagonistas de experiencias con el más allá, y como digo, todo eso va a ser un evento de prácticamente 2 horas o de poco más de 2 horas en el Palacio de la Prensa de Madrid. Una fiesta del misterio, día 28 de marzo. Si se quieren informar, ahí tenéis alguna página web o algo para informarse. Sí, en palaciodelaPrensa.com, ahí pueden encontrar todos los datos de este evento. Incluso si teclean en Google Palacio de la Prensa Pruebas del Más Allá o Palacio de la Prensa Protagonistas de lo Insólito, pues seguramente les saldrá la información, y si no, como digo, en palaciodelaPrensa.com. Perfecto. Pues como tenemos poco tiempo hoy, porque eso de la música nos ha quitado unos cuantos minutos, nos vamos a hablar de algunos de los misterios más extraños, y creo que empezamos con algo que tú llamabas, pero no lo digas. Ahí está esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hace algunos meses, nuestro invitado de hoy nos relataba una historia alucinante. Y nos daba un consejo: pero no lo digas. Y aquí, que somos de tratar de descubrirlo todo, lo contamos. Para recordaros un poco este asunto, os ponemos en antecedentes. En el verano de 1976, en una pequeña localidad española, 2 primas de 13 y 14 años se encontraron durante semanas con unos seres de pequeño tamaño que se desplazaban por los aires a bordo de una nave en forma de platillo volante. Según su relato, ambas niñas entraron en varias ocasiones en aquella especie de nave. Esas experiencias dieron lugar a un proceso de contacto con esos seres de otro mundo durante casi 50 años, en el que se vio implicada buena parte de la familia de Estrella, una de las protagonistas. Prometimos seguir esta historia y hoy vamos a tratar de hacerlo. La verdad, Miguel, que yo me sorprendí mucho cuando sacaste ese trabajo defendiendo una historia tan increíble como la de esta familia, con lo serio que tú eres y con tanta experiencia que tienes a través de todos los contactos y los testigos que has entrevistado. ¿Sigues pensando en ello y de la misma manera? Sí, porque además es una historia que aparentemente me encontré por casualidad y que los protagonistas no tenían ningún interés en dar a conocer. De hecho, finalmente conseguí que la principal protagonista de esta historia me contara algunas de sus experiencias, que es Estrella, y a partir de ahí pues conectamos muy bien, hicimos buena amistad y al final me facilitó el acceso a toda su familia, porque esta es una historia de contacto que comienza hace muchos años, cuando Estrella y su prima Marifé eran unas niñas, tenían 14 y 13 años, pero a lo largo del tiempo se han ido implicando en esta historia de contacto con aparentes seres extraterrestres toda la amplia familia de Estrella. Estamos hablando de marido, de hijos, de hermanos, de padres. Y Estrella me abrió las puertas de su familia, pude entrevistarlos a todos, compartir muchos días y muchas jornadas con ellos, pero solo me puso una condición, y es que no podía darlo a conocer. Luego, por una serie de circunstancias que explicamos en el programa anterior, pues finalmente se dio la oportunidad de escribir un libro y publicarlo. Aún así, yo no doy la identidad de los protagonistas de esta historia porque así lo han querido. Llevan una vida familiar tremendamente tranquila y quieren que así siga siendo. Pero te aseguro que la historia es absolutamente verídica y que los protagonistas no tienen ni tenían ningún interés en dar a conocer esta historia. Seguramente esta noche están escuchando el programa, les mandamos saludos.
¿Qué le dicen últimamente a Estrella esos, déjame que diga, supuestos comunicantes del más allá, sobre ese más allá precisamente? Pues esta es una historia muy interesante, porque en el programa que dedicamos a la historia de Estrella, al libro que publiqué, este libro que se titula Pero no lo digas, nos centramos más en la cuestión del contacto, de todos los fenómenos increíbles que se han dado y se siguen dando alrededor de esta familia, pero quizás dejamos un poco de lado el asunto de los mensajes, que también es muy interesante y que también doy a conocer en el libro. Y una de las cuestiones que a mí me parecen más fascinantes es que ellos, cuando Estrella tenía 14 años, ellos, cuando digo ellos me refiero a sus comunicantes, le hablaban de cuestiones que ni ella ni su prima entendían. Vamos, les sonaba a chino. Hay que situarse, mediados de los años 70, España, 2 niñas de 14 y 13 años que estudiaban en colegios religiosos y que no sabían prácticamente nada del mundo. Y que entonces esos seres a Estrella le hablaban de cuestiones como por ejemplo la reencarnación, que ella no tenía ni la más remota idea de lo que era eso de la reencarnación. Le decían que nosotros encarnábamos muchas veces en este plano físico y que en cada existencia nos encontrábamos con gente con la que habíamos tenido relación en otras vidas. Y le explicaban que esa era la razón por la cual conocíamos a algunas personas con las que enseguida conectábamos. Teníamos una conexión muy especial y era porque ya habíamos compartido vida en anteriores existencias. Bueno, esto a ella le sonaba a chino y ella preguntaba, ¿pero qué es esto de la reencarnación? No entiendo nada. ¿Y sabes qué le decían, Miguel? Algo muy interesante para una niña de 14 años que no entendía nada. Le decían, lo de la reencarnación es una cuestión muy compleja. Y le decían, pero para que lo entiendas, es como que cuando fallecemos, una parte de nuestra esencia, de nuestra energía, encarna en otro cuerpo. Pero hay otra parte de nuestra energía que se va a algún otro lado. Y puede existir incluso alguna otra parte de esa energía que se queda aquí en la Tierra. Le decían que el proceso de reencarnación era algo muy complejo, que yo cuando estaba leyendo esos mensajes que le transmitían a Estrella hace muchos años, cuando tenía 14 años y no tenía ni idea de todo esto, a mí me sonaba mucho al concepto de la reencarnación del budismo. Sabes que en el budismo y en el hinduismo el concepto de reencarnación es diferente. En el hinduismo encarnamos como espíritu, como conciencia en otro cuerpo físico. En el ámbito del budismo esto es mucho más complicado. No es que encarne nuestro espíritu o nuestra conciencia, sino que, bueno, es como una especie de disgregación de nuestra energía y una parte se va a otro contenedor físico, a otro cuerpo, pero otras partes energéticas quedan en otros sitios. Es algo muy, muy, muy complejo. Y Estrella les preguntaba, otra pregunta que les hacía es, bueno, si existe esto de la reencarnación, ¿por qué luego hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios quiere que todos suframos? Y le explicaban, repito, a una niña de 14 años, que en realidad nosotros elegimos todas las pruebas y todos los sufrimientos que vamos a tener que experimentar en esta vida, que eran esenciales para nuestra evolución, que todo eso lo elegíamos antes de nacer. Y claro, Estrella le decía, vale, si hemos elegido todos los problemas, todas las circunstancias importantes de nuestra vida, ¿dónde queda nuestra capacidad de decisión? Lo que sería el libre albedrío. Y ellos le respondían lo siguiente, ellos le decían que en realidad nosotros elegimos las pruebas por las que vamos a tener que pasar en una próxima existencia y que esas las vamos a tener que pasar y que el libre albedrío está en la forma de afrontar esas experiencias traumáticas, que puede ser que no superemos la prueba y que entonces no pasa nada porque tenemos infinitas existencias para pasar esas pruebas, para volver a experimentar esas circunstancias y, entre comillas, superar y también, entre comillas, ese examen. Era algo muy complejo, Miguel, para una niña de 14 años. Le explicaban todo esto a mediados de los años 70 a una niña de 14 años. Vas a tener que escribir una segunda parte. ¿Le hablaban también de Dios? Sí. Esas preguntas que nos hacemos todos. Sí, ellos le hablaban de Dios, pero después de algunos mensajes ya no se referían a esa inteligencia cósmica, inteligencia creadora, como le queramos llamar, no se referían a eso con el apelativo de Dios, sino que hablaban del profundo.
y le decían que el profundo es el todo y que el profundo no es algo externo a nosotros, sino que todos nosotros formamos parte del profundo, que no es exactamente una entidad externa a nosotros, sino que todas las conciencias vivientes, todos nosotros, formaríamos parte de ese profundo y que nunca se acaba el proceso evolutivo, que la existencia es una continua muerte y resurrección, o dicho de otro modo, una continua evolución que siempre estamos experimentando en diferentes planos de existencia, más físicos o menos físicos, pero que al final el profundo somos todos, sería como una especie de unión de todas las conciencias del universo, y que la clave de la existencia es no parar nunca, es evolucionar y experimentar. Qué profundo, qué profundo. Le decían también, casi para terminar esta parte y nos vamos con otras cosas más tenebrosas, sobre la situación de los espíritus que sufren aquí en la Tierra, pegados a la Tierra, esos fantasmas, esa gente que se queda por aquí enganchada después de fallecer. Sí, le hablaban de todo esto, que yo cuando leía esos mensajes me recordaba mucho a las bases filosóficas del espiritismo, esa corriente de pensamiento, filosofía, algunos dirían que religión, que nace a mediados del siglo XIX en Francia por parte de un profesor y psicopedagogo que es conocido como Allan Kardec, que él se dedicó básicamente a recopilar mensajes del mundo espiritual que recibían numerosos médiums, ¿no? Y él, digamos que fue el iniciador de este movimiento espiritista. Y lo que le contaban tenía mucho que ver con la filosofía espiritista, porque le decían que efectivamente que existen algunos espíritus que, digamos, que están en un territorio intermedio entre el más allá y el más acá, una especie de dimensiones terriblemente oscuras, donde estos espíritus se encontraban en un estado de insatisfacción permanente, porque no reconocían su naturaleza, que su naturaleza ya no era física, y que además sentían el deseo de retornar a la vida anterior, a la vida material, y no podían hacerlo, bien porque estaban apegados a bienes materiales, o a ciertas personas, o a ciertos vicios, o a las circunstancias de su vida en la Tierra, y por lo tanto se encontraban en una especie de mundo intermedio, como digo, en un estado de insatisfacción completa. Y le decían que a esos espíritus hay que ayudarlos de algún modo para que finalmente se decidan a dejar ese estado y seguir su proceso evolutivo, lo que algunos dirían pues ir, moverse o desplazarse hacia la luz. Qué curioso. Te están saludando desde multitud de lugares de España y del mundo. Y si queréis hacerlo, mandar una nota de voz o decir dónde estáis, 633 50 50 11, nuestro teléfono para notas de voz. La 1:33, estamos en directo, 12:33 en las Islas Canarias. Cambiamos de tema, esto lo vamos a seguir, si te parece, Miguel. Claro. Más adelante, cambiamos de tema y atentos que Miguel viene con testimonios sorprendentes de esto que os vamos a contar ahora. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Cambiamos de argumento y vamos con otro, mucho más aterrador. Se le conoce como el hombre del sombrero o la gente sombra. Recogemos algo más de información del canal Extrasensorial. La gente sombra son un enigmático fenómeno paranormal que ha despertado un interés significativo en la cultura popular y la comunidad de lo paranormal. Las gentes sombras son notorias por su apariencia distintiva, que a menudo es descrita de la siguiente manera. Figuras oscuras y sólidas. Las gentes sombras se presentan como figuras sólidas y oscuras, y su forma general es comparable a la de un ser humano. Sin embargo, la totalidad de su cuerpo parece estar compuesta de sombras densas y oscuras, lo que les otorga su característica apariencia sombría. Silueta humana. A pesar de la ausencia de detalles faciales o características distintivas, las gentes sombra generalmente tienen una forma que recuerda a la de una persona. Esto significa que su silueta tiende a incluir una cabeza, un torso, brazos y piernas,
lo que las hace reconocibles como una forma humana básica. Ausencia de rasgos faciales y detalles físicos. Lo que más destaca en la descripción de las gentes sombra es la falta de rasgos faciales discernibles. No se informa de ojos, boca, nariz ni cabello. En su lugar, la cabeza suele ser una forma uniforme y sin características. Esta falta de rasgos faciales agrega a la sensación de que estas entidades no son humanas. Gente sombra, uno de los fenómenos más aterradores que uno puede vivir en su propio hogar. Unas presencias cada día más habituales en el mundo del misterio. Hablemos algo más de ellas. Hicimos hace mucho tiempo, Miguel, ¿recuerdas? Un programa contigo, yo creo que era de los primeros que se hacían sobre la gente sombra, pensando que era un fenómeno muy pequeñito, y sin embargo tuvimos cantidad de personas que estaban viviendo este tipo de historias, ¿verdad? Qué curioso. Lo recuerdo, cantidad de gente que se puso en contacto con nosotros a través del teléfono, a través de correo electrónico, contando historias de este tipo, algo que no nos esperábamos, porque es cierto que sabíamos que existían casos, pero desde luego no tantos. Esto es mucho más habitual de lo que nos pensamos. Y además terrorífico. Yo ya te conté uno que había vivido, terrorífico. Hemos escuchado un poco las características con esa introducción, pero ¿cuáles son las primeras referencias sobre las apariciones del hombre del sombrero o esta gente sombra? Bueno, el hombre del sombrero formaría parte de la gente sombra. Es quizás de estas entidades que se denominan gente sombra el más conocido, el más popular. Y se comenzó a popularizar la figura del hombre del sombrero y en realidad también de la gente sombra no hace tanto. En el año 2001, gracias a un programa de radio estadounidense que se llama Coast to Coast, que es el espacio en blanco de Estados Unidos. Y lo cierto es que recibieron algunos testimonios sobre la gente sombra y fundamentalmente sobre las apariciones del hombre del sombrero, hicieron un programa y les pasó un poco lo que nos pasó a nosotros, que se encontraron con un aluvión de casos. ¿Cómo es el hombre del sombrero? Pues una entidad oscura, de gran altura, en la que destaca a veces una capa, pero sobre todo ese sombrero de copa muy vistoso. Y aunque no es habitual, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones los testigos le ven la cara y el rostro siempre suele ser más o menos similar, un aspecto cadavérico, blanquecino, el rostro de una persona mayor, muy avejentada. Y como digo, esto comienza en el año 2001, cuando a través de este programa Coast to Coast se dan a conocer una serie de casos y a partir de ahí viene la avalancha. Y una de las personas que escuchó algunos testimonios sobre el hombre del sombrero es un hombre llamado Timothy Brown, que además es el director de una página web que se llama Hat Man Project, o sea, Proyecto Hombre del Sombrero, y que este hombre iba conduciendo, iba cambiando de emisora y de pronto se encontró con ese programa de radio en el que hablaban de estas historias. Y él recordó que a los 14 años había observado, en el año 1994, al hombre del sombrero en bastantes ocasiones cuando vivía en Nashville, en Tennessee, en la casa de su abuela. Entonces, a raíz de escuchar este programa, puso en marcha esta página web que también se ha convertido en un contenedor de toda clase de experiencias. Luego, otra iniciativa que dio a conocer estas historias del hombre del sombrero es un documental muy conocido titulado La Pesadilla, que se presentó en el año 2015 en el famoso Festival Sundance, que es un festival de cine y documentales alternativos, pero de mucha calidad, que puso en marcha el actor Robert Redford. Y ahí se dio a conocer esta historia porque su director resulta que había vivido también de niño varias experiencias con la gente sombra y con el hombre del sombrero. Pero aquí la gran pregunta, Miguel, es en realidad de dónde procede esta historia, porque a raíz de que se extendiera la existencia de estas apariciones del hombre del sombrero, algunos científicos sociales y antropólogos se acercaron a esta historia e intentaron buscar cuál podría ser su inicio. Se habla incluso de un programa
un capítulo de un programa de televisión que se llamaba Más allá de los límites de la realidad, que era una serie de ficción que se emitió en televisión española hace muchos años, en el año 1985, y en uno de esos episodios, que se titula El hombre sombra, pues iba de un adolescente que descubre que bajo su cama vivía una entidad sombra, que su característica más llamativa era que tenía un sombrero de copa y que le causaba un terror tremendo por la noche. Como digo, es un capítulo de esta serie que seguramente muchos de nuestros oyentes, los más mayores, recordarán, esta serie que se llamaba Más allá de los límites de la realidad, y también se ha querido ver el inicio de esta, entre comillas, leyenda urbana, que yo no pienso que sea una leyenda urbana, en el año 1984, en una película que todos recordamos, Pesadilla en Elm Street. Todos recordamos a Freddy Krueger, ese asesino en serie que empieza a aparecerse en sueños a unos adolescentes y que bueno, además de esas uñas largas con las que cometía sus asesinatos y esa cara terrible, pues lo más llamativo de su atuendo era un sombrero de copa, ¿no? Entonces muchos han querido ver el inicio de este mito moderno en esta serie de historias, pero en realidad yo me he encontrado con casos de apariciones del hombre del sombrero en los años 60 y 70, mucho antes de Pesadilla en el Street y mucho antes de Más allá de los límites de la realidad. Y de leyenda urbana, nada de nada. Creo que traes testimonios de personas que han tenido esta experiencia aterradora, ¿verdad? Efectivamente, si quieres escuchamos al protagonista que me he traído. Es un caso muy interesante porque normalmente el hombre del sombrero suele aparecerse en entornos cerrados, normalmente en los lugares más íntimos de las personas, en su cuarto, en su habitación, pero en este caso la aparición del hombre del sombrero tiene lugar en el exterior y además no hay un testigo, son 4 testigos. Por lo tanto, yo creo que es un caso muy interesante. Y nuestro informador se llama Diego Batista. Nos situamos en el año 1988, entonces Diego tenía 20 años y regresaba a casa una noche en compañía de 3 primas. Venían de disfrutar de una fiesta muy popular que se celebraba en la parte antigua de Ayamonte, en la provincia de Huelva, y regresaban a casa. Y la cuestión es que acortaban mucho el camino si pasaban por el Callejón Largo. El problema es que el Callejón Largo era muy conocido por ser epicentro de toda clase de apariciones fantasmales y por eso ellos no estaban precisamente muy convencidos de pasar por allí de noche. Ese callejón, no el callejón, sino incluso el callejón y el entorno. Para empezar, se habla de apariciones, el cementerio está en una ladera del callejón. Es un cruce de caminos donde todo el mundo en el pueblo contaba cosas de apariciones. Es raro la persona o incluso un familiar que no hubiera tenido algún encuentro allí con algo. Yo te voy a contar la experiencia de un tío mío que iba por el callejón y empezaron a tirarle piedras, pero no veía a nadie quien las tiraba, pero piedras que venían desde muy lejos, no le daban ninguna. Eso es lo que él cuenta. Él llegó todo asustado a casa de los padres después de haber atravesado todo ese callejón. Yo no sé si pasaría por ese callejón, pero la historia ahí comienza, se va complicando, ¿verdad, Miguel? Sí, porque ellos no estaban muy convencidos, pero al final, bueno, decidieron pasar por ese callejón, pero es que además resulta que no solamente el tío de nuestro protagonista, de Diego Batista, vivió un encuentro con lo insólito en este Callejón Largo, sino que más familiares de Diego se han encontrado con extrañas entidades en este Callejón Largo. Hay otra gente que cuentan de que ven la figura le llaman el Morito, porque es el Callejón del Morito donde se aparece la figura de un árabe vestido de época musulmana. La ha visto alguna gente, incluso lo ha visto un cuñado mío. Él lo cuenta, se lo cuenta a mi mamá decía, anda, tú estarías... se pone, no, es que me empujó, era una noche, se había ido apartado a orinar en una zona de allí, y dice que cuando él vio esa figura, este tío que hace vestido de moro. Justo en ese callejón, que es un cruce de caminos, hay un barrio antiguo, ya hoy, claro, está más reformado y demás, que queda con ladera. Entonces, mi abuelo cuenta que él vio una figura de noche en verano, se estaba afuera sentado con la silla, en la que esa figura iba andando, es una mujer a estas horas de la noche sola, y dice que pasa, le da la buena noche, esta señora no contesta,
pero a medida que se iba alejando, esa figura se iba agigantando, haciéndose más grande y desapareció. Cuando fue a girar ya a la entrada del callejón, mi abuelo pues se asustó y se metió dentro de la casa. No me gustaría que ninguno de nuestros oyentes tuvieran una experiencia como la que estamos contando, la que está relatando. La historia se complica todavía mucho más, ¿verdad? Claro, porque a pesar de todos estos antecedentes familiares, a pesar de todas estas historias de apariciones que se conocían en el Callejón Largo, pues bueno, al final Diego y sus 3 primas deciden tirar hacia casa precisamente por el Callejón Largo. Empezamos, sí, venga, vamos, no vamos, venga, nos echamos para adelante y empezamos a andar. 2 personas estaban abrazadas a mí y una de ellas iba por delante haciendo bromas, pues como para quitarle hierro al asunto. Yo no dejaba de mirar para los lados, la ladera, sobre todo la ladera donde está el cementerio. Ahí justamente hay un cruce de camino que te tira para el callejón corto, el callejón largo y otro callejón. A una de estas, que yo miro hacia la izquierda, veo una figura, me callo, pero vuelvo a mirar en 5 segundos, 10 segundos después, y la figura está como bajando. Por ahí es imposible que hubiera alguien, porque era una zona con una ladera con mucha caída. Entonces, andar por allí, si tú querías andar, tendrías que ir como a gatas. Y esta persona o esta figura venía como deslizándose. Yo la visión que tengo es de que tenía como un sombrero, ¿vale? Como una capa, una especie de bastón, y esa figura se veía claramente. Tenía un sombrero de esos alargados, tipo a la ancha, pero largo, grande. Era un tamaño grande de sombrero. Sí te digo que tenía cara de persona mayor y se deslizaba. Ahí comienzan a aparecer estos seres. La historia todavía tiene algo más, ¿verdad? Sí, porque él estaba observando a esta figura tan extraña, de aspecto fantasmal, con rostro avejentado, que además no caminaba, sino que se desplazaba sobre el terreno, y esta aparición se estaba acercando hacia Diego y sus 3 primas. Y la figura avanzaba hasta que las 2 personas que estaban a mi lado me gritaron: Diego, ahí hay alguien. Digo, sí, tranquila, lo llevo viendo un rato, o sea que no es cosa de que yo lo vi, me puse a gritar o me asusté, no, sino que miré hacia el lugar varias veces. Y la figura la última vez pues pudo estar 50 metros. Y esas 2 personas abrazaban a mí. Diego, ahí hay alguien. Digo, sí, tranquila, vamos a caminar lo más rápido que podamos para llegar al final del callejón. Lo llevo viendo hace tiempo y lo veía avanzar y acercarse a nosotros. En un momento dado, esas 2 personas se pusieron a gritar, asustadas. Diego, digo que sí, que es verdad, que hay algo ahí, hay alguien. Digo, lo llevo viendo un rato, vamos a caminar, y a medida que se iba acercando, la imagen se desvaneció. No es que desaparezca o tome otro camino, no, se desvaneció. Se iba deshaciendo y ya está. Una experiencia terrorífica. Luego vamos a dar tu contacto por si te quieren seguir contando experiencias de este tipo, ¿te parece? Claro, perfecto. Pero esto es algo terrorífico. Nos vamos a otro lugar terrorífico también, donde hay un personaje que se llama el Barón Samedi, en Haití, que parece que está relacionado también con este hombre del sombrero. Bueno, esto es algo que yo, cuando empecé a seguir este tipo de historias de las apariciones del hombre del sombrero, me llamó muchísimo la atención, porque resulta que esa figura del hombre del sombrero es muy parecida al Barón Samedi o Samedi, que además es una entidad propia del vudú haitiano, que tú conoces muy bien porque tú has estado en Haití varias veces y has estudiado. Y lo hemos visto varias veces. Pues ese Barón Samedi, por lo menos la representación. Pues fíjate, es un asunto que conoces de sobra. Y resulta que este Barón Samedi es uno de los loas, uno de los dioses más importantes del vudú haitiano. Es el loa de los muertos y de la resurrección. Y además se caracteriza porque es muy obsceno y libertino. Le encanta el ron, el tabaco y las mujeres. Y vive en una especie de mundo intermedio entre los mortales, entre nosotros, los seres humanos, y el más allá. Y tiene fama de sanar a los enfermos graves, porque el Barón Samedi es el que puede aceptar a los espíritus en el reino de los muertos. Por lo tanto, puede evitar que tú llegues al mundo de los muertos y puede sanarte de esa enfermedad. Y además
es posible acceder a este Loa, al Barón Samedi, y hacer tratos con él. Es decir, que es una entidad que se presta a hacer tratos con los seres humanos. ¿Y cómo se representa a este Barón Samedi? Pues como un hombre vestido con un elegante frac negro, con una capa negra, con un bastón también negro y sobre todo con un llamativo sombrero de copa también negro. ¿Por qué este Barón Samedi se parece tanto al hombre del sombrero? Y tremendo cuando nos lo enseñaban por ahí, la representación que hacían de ese Barón Samedi, la verdad es que daba mucho miedo. Y parece ser que uno de los presidentes de Haití lo aprovechó. Sí, esta también es una historia tremenda que tú conoces de sobra, Miguel. Estamos hablando de François Duvalier, más conocido como Papa Doc, que llegó a la presidencia de Haití en el año 1957, además con el apoyo del pueblo, porque él era un médico que se dedicaba a curar a las personas más desfavorecidas y que además reivindicaba el vudú como una forma cultural propia de Haití, que tenía el apoyo del pueblo, y como digo, en el año 1957 accede al poder. Lo que ocurre es que en el año 1959 sufre un ataque al corazón por una sobredosis de insulina, porque era diabético, estuvo inconsciente varias horas, y cuando volvió en sí, él regresó completamente convencido de que había sido poseído por el espíritu del Barón Samedi. Y a partir de ahí entró en un delirio tremendo. Este hombre actuaba como si fuera el mismísimo Barón Samedi. Como decíamos antes, a Barón Samedi se le representa vestido de negro, con una capa negra, con un bastón negro, con un sombrero de copa también negro, muy llamativo. Y cuando este Barón Samedi posee a los bokors, a los sacerdotes del vudú haitiano, pues suele hablar a través de los bokors con una desagradable voz nasal. Bueno, pues Papa Doc, el presidente haitiano, vestía exactamente como Barón Samedi, siempre iba de negro, con esa capa, con ese sombrero, con ese bastón, y además hablaba con una voz nasal muy exagerada, como suele hablar, como digo, Barón Samedi cuando posee a un bokor, a un sacerdote de la religión vudú. La cuestión es que, claro, en esta locura en la que entró Papa Doc, pues se dedicó a sacar de en medio a todos sus enemigos. Instauró el vudú como la religión oficial, se rodeó de bokors, de sacerdotes del vudú haitiano, y una de las prácticas comunes de Papa Doc era cortar la cabeza de sus opositores y guardaba las cabezas en una habitación con las que hablaba de madrugada. Se levantaba de la cama para hablar con las cabezas de sus enemigos. Luego creó una organización paramilitar absolutamente terrible, los Tonton Macuts, los tíos del saco, que en realidad su nombre oficial era Voluntarios de la Seguridad Nacional, y que eran directamente delincuentes y asesinos, y que se dedicaban a robar, a asesinar, a torturar, fundamentalmente a los enemigos de Papa Doc. Papa Doc falleció en el año 1971 y tomó su puesto su hijo, Baby Doc, hasta que en el año 1986 pues fue disuelto ese régimen, y también fueron disueltos los Tonton Macuts, muchos de ellos, por cierto, que fueron asesinados por el pueblo en venganza por los crímenes que habían cometido. En realidad, el régimen de Papa Doc fue uno de los regímenes más sangrientos de la historia. Y el terror que se vivía en Haití cuando uno lo visitaba. Y ese sonido nasal era parecido al diablito que a mí me habló. Dejamos el tema del Barón Samedi, la experiencia del hombre del sombrero que más te ha llamado la atención. Y dejamos un poquito de tiempo para las noticias y vamos con otros temas un poco más luminosos. Pero la experiencia que más te ha llamado la atención, Miguel. Bueno, sobre todo aquellas experiencias que emitimos en su momento en Espacio en Blanco, recuerdo dos especialmente, en las cuales esta aparición se presentaba de forma repetida ante una persona, día sí y día también, y lo que generaba es como una especie de malestar físico, es como si esa entidad les succionase a estas personas su energía vital. Y recuerdo el caso de una chica que vivía en un colegio mayor en Granada,
que esta entidad incluso llegó a agredirle físicamente. Tremendo, lo recuerdo. Y que después de una de esas apariciones se empezó a sentir muy, muy, muy cansada y le empezaron a salir unos granos por el antebrazo muy raros y se fue al médico y descubrieron que prácticamente estaba sin defensas y tuvo que estar 2 meses en casa medicándose para recuperar las defensas de su cuerpo, con lo cual ese caso me llamó muchísima la atención porque esta es una de las características de las apariciones del hombre del sombrero y es que se dedica a amenazar, a asustar e incluso a veces a agredir físicamente a los testigos y muchas veces actúa a modo de aviso de desgracias y muertes. Recuerdo otro caso en el que el hombre del sombrero se presentaba ante una mujer y cuando desaparecía, inmediatamente cuando desaparecía, sonaba su teléfono y le avisaban de que un familiar había fallecido. Esto le sucedió 5 o 6 veces a lo largo de su vida y siempre igual. En una ocasión fue el fallecimiento de su hermano, en otra ocasión de su madre, en otra ocasión de un amigo. Siempre que se le aparecía el hombre del sombrero, justo cuando se esfumaba delante de sus narices, sonaba su teléfono y le decían que alguien cercano acababa de fallecer. 2 minutitos antes de las noticias. Parece como que se alimentan del miedo. Cuanto más miedo tienes, más están ahí esos seres, ¿no? Y te voy a preguntar cómo poder defendernos. ¿Rezando? No sé. Pues mira, esto es muy interesante porque de toda la cantidad de casos que recogí, que fueron muchos, te estoy hablando prácticamente de 60, 70 casos que pude recopilar, personas que me contaron sus experiencias con el hombre del sombrero, el común denominador de todas ellas es que esta entidad parece que se alimenta del miedo de los testigos, de los protagonistas de estas apariciones. Y cuando estas personas le pierden el miedo a esta aparición, es como si el hombre del sombrero ya no tuviera nada que hacer. Se alimenta del miedo de los testigos. Cuando los testigos le pierden el miedo, el hombre del sombrero desaparece. Entonces, ante este tipo de eventos, yo siempre recomiendo enfrentarse de algún modo, perderle el miedo, porque de ese modo acabas con el poder que el hombre del sombrero puede ejercer sobre ti. Tú nunca lo has vivido, ¿verdad? No, nunca jamás. Y no me apetece. Es fácil decirlo claro. Desde fuera, ¿sabes? Cuando estás ahí en medio de ese terror de la cosa que te llega, ¿cómo podemos defendernos? Aparte de perder el miedo, como dices, o enfrentar el miedo, no sé, rezando. Hay mucha gente que te contaba que se ponía a rezar y eso desvanecía un poco la fuerza. Sí, pero sobre todo enfrentándose a esta entidad. Ya, obviamente sé que es muy fácil decirlo, aquí estoy sentado en un estudio de Radio Nacional de España, rodeado de gente, claro, eso es muy fácil, pero cuando tú tienes esta experiencia en tu cuarto, en tu cama o se aparece en tu casa, pues es más difícil, pero siempre la recomendación es enfrentarse y dejar de tener miedo, porque entonces es cuando deja de tener poder sobre ti. Si quieres dar la manera de contacto para que te puedan contar más experiencias y luego vienes al programa y nos las relatas, porque sabemos que hay cientos de personas que están o que han vivido, ojalá no se viva mucho más, esta experiencia tan terrorífica. Sí, pues pueden ponerse en contacto conmigo a través de un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com, repito, protagonistasinsolito@gmail.com, o a través de un número de teléfono mediante mensaje de WhatsApp, de texto o de audio, o también SMS. Y ese número de teléfono es el 604-070-106. Repito, 604-070-106. Ahí están los medios de comunicación. Espero, como te digo, que no lo vivas nunca. Y tranquilos, porque en la siguiente parte va a haber cosas más luminosas con nuestro invitado Miguel Pedrero. Hemos de hacer una pausa, unos minutos, para dejaros con las noticias de las 2. La una en las Islas Canarias con nuestros compañeros informativos. Tras ellas vuelve el misterio. Nuevas voces se van a unir al programa con temas sugerentes. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, RNE, por si queréis conectarnos. Y estamos en este programa especial con Miguel Pedrero hablando de algunos de los misterios más sorprendentes. Recordad que estamos en Zamora el día 28 de febrero a partir de las 8 en el Teatro Ramos Carrión. Volvemos enseguida, no os vayáis. Son las 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es de nuevo nuestro tiempo, un tiempo más para disfrutar
de este espacio en blanco en directo. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RN, por si queréis intervenir, y los saludos para todos los que seguís en directo en la radio online, en Radio 1, Radio 5, o los que nos escucháis en el podcast en cualquier parte del mundo. Y recordaros que estaremos en Zamora el día 28 de febrero a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión, haciendo un programa muy especial. Y seguimos con nuestro primer invitado especial, uno de vuestros favoritos, Miguel Pedrero. Sigues ahí, Miguel, ¿verdad? Aquí estamos, Miguel. ¿Estás a gusto? Bueno, súper a gusto. Ya sabes que yo aquí estoy en casa. Bien, pues vamos con un tema un poquito más luminoso tras Sí. esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Un nuevo enigma que deseamos conocer, el de Los Ángeles. ¿Existen? ¿Entran en nuestra vida? ¿Nos ayudan? En el canal de Ana Zayas encontramos algunos datos. Desde tiempos antiguos se habla de entidades de luz que cruzan el velo entre lo humano y lo divino, pero no se presentan con grandes discursos ni tampoco buscan protagonismo. Simplemente aparecen en el momento justo. Seres alados, casi siempre invisibles, pero descritos en textos sagrados, relatos populares y hasta por personas que han vivido situaciones extremas. Algunos de ellos los llaman protectores, otros vigilantes, pero también hay quienes aseguran que no todos vienen con buenas intenciones. Y lo curioso es que en muchas experiencias cercanas a lo inexplicable, su presencia se repite. Una figura luminosa, una sensación de calma profunda y un mensaje que no se dice con palabras. Pero es que después de todo eso, algo cambia. Y no solo en la mente, sino también en la forma de ver la vida después. Nuestro invitado también ha investigado casos sobre la presencia de estos supuestos ángeles. Le escuchamos. Pero antes, dar un mensajito que nos acaba de llegar. Dice que él con 6 años ya veía a ese hombre que se sombra con el sombrero de copa muy alto y vestido de negro que se aparecía frente a su cama en su dormitorio. Soy del año 72 y lo pasaba fatal hasta que mi madre me tuvo que cambiar de dormitorio. Dice, gracias por escucharnos, un placer que nos mandéis estos mensajes. Ya sabéis que Miguel Pedrero está dispuesto para cuando queráis. Cambiamos un poco el tema. ¿Seguimos creyendo en la existencia de los ángeles en nuestro mundo occidental, Miguel? Absolutamente, parece un contrasentido porque cuanto más avanza la tecnología y la ciencia, resulta que más son los convencidos de la existencia de ángeles. Y en este sentido, no lo digo por decir, sino que hay varias encuestas muy importantes sobre este asunto. La última de ellas, yo creo que de las más llamativas, es del 2023. Y es una encuesta que llevó a cabo el Centro Nacional de Investigación de Opinión de Estados Unidos, que es uno de los centros de investigación de opinión más importantes del mundo. Está vinculado a la Universidad de Chicago y es un organismo que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, para la NASA, para la CNN, el New York Times, el Wall Street Journal, el Banco Mundial, la Oficina de Censo Electoral de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa, de Educación, de Salud. Es decir, es uno de los centros de estudio de opinión pública más importantes del mundo. Pues en el año 2023 llevó a cabo una encuesta sobre la existencia de entidades celestiales. Y algunos de los resultados más curiosos fueron, por ejemplo, que el 79% de los estadounidenses, casi el 80%, cree en la existencia de Dios o alguna clase de poder superior. Pero es que casi el 70%, 7 de cada 10, están convencidos de la existencia de los ángeles, un porcentaje además muy superior a aquellos que creen en la existencia de Satanás, que está en el 56%. Como digo, esta es una encuesta del año 2023 en Estados Unidos. Hay otra encuesta de algunos años antes en Gran Bretaña, esta ya centrada concretamente en la creencia en los ángeles, también muy interesante,
y que ofreció como resultado que 1 de cada 3 británicos están convencidos de la existencia de los ángeles, pero más llamativo es que 1 de cada 10 asegura haber visto o haber sentido a un ángel en alguna ocasión en su vida. 1 de cada 10 británicos. Pero a mí, Miguel, el dato que me parece más tremendo es que hay un porcentaje de personas que se consideran ateas. Bueno, pues resulta que el 7% de los ateos creen en los ángeles. O sea, de todos los ateos que hay en Gran Bretaña, el 7%, que son ateos, que aparentemente no debían creer en nada, pues el 7% cree en la existencia de los ángeles. Curioso, curioso. Incluso el 17% de los testigos aseguró que una aparición le salvó la vida. Sí, este es otro estudio también muy interesante que llevó a cabo una profesora de la Universidad de Birmingham hace algunos años y ella se centró solamente en casos de apariciones de estas entidades angelicales, y lo que hizo fue publicar una serie de anuncios en emisoras de radio y periódicos y recibió 350 testimonios de visitas celestiales, y a partir de ahí inició su investigación y llevó a cabo también un estudio estadístico tremendamente interesante, porque de estos 350 testimonios de personas que aseguraban haberse encontrado con un ángel, el 31% se encontró con lo que podríamos denominar un ángel tradicional, con alas, con túnica blanca, con un halo luminoso alrededor de su cabeza. Un 17% dice que se encontró con un ángel que no se podría distinguir de cualquier ser humano, es como una entidad angelical que se aparece en un momento determinado, pero con características humanas. Un 9% dice que notó su olor, un 9% sintió la presencia angelical, un 5% lo oyó. Pero más interesante es cuando esta investigadora les preguntó a estas personas qué supuso para ellas el encuentro con esta entidad angelical. Un 25% dijo que transmitió esta entidad un sentimiento de seguridad y bienestar. Un 18% dijo que había recibido un mensaje que les sirvió de ayuda, estaban pasando por algún tipo de proceso problemático y se apareció este ángel y les ofreció un mensaje que les ayudó. Un 17% conectó esta experiencia con una época en la que estaban pasando con dificultades, y esto es lo más interesante, que es a lo que tú te referías, Miguel, que un 17% aseguró que esta aparición le salvó la vida, evitó que se suicidara o evitó que sufrieran algún tipo de accidente que podría haber acabado con su vida. Es curioso, la figura del ángel cristiano, que tiene reminiscencias mucho más antiguas, ¿verdad? Sí, porque esa figura del ángel cristiano, si nosotros ahora le preguntamos a nuestros oyentes cómo es un ángel, seguro que la mayoría de ellos lo describirían de la siguiente manera: un ser de aspecto andrógino, ataviado con una túnica y con alas. Esa es la descripción típica y tópica. ¿Y por qué es así? Bueno, pues el origen nos lo encontramos, como sucede siempre, en religiones y creencias anteriores. De hecho, el origen de la figura del ángel pues nos lo encontramos en una serie de civilizaciones: la civilización sumeria, acadia, babilónica y asiria, que fueron una serie de civilizaciones conectadas entre sí, que nacieron y se expandieron hace unos 6.000 años entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy sería el territorio del sur de Irak. Y en estas civilizaciones se creía en la existencia de unos dioses alados, es decir, dioses con alas, que tenían un pie en nuestro mundo terrenal y otro pie en los cielos, en el hogar de los dioses. Y estas figuras se utilizaban en muchas ocasiones para decorar esos palacios sagrados de piedra de gran altura, los zigurats, que representaban el deseo de permanecer lo más cerca posible de los dioses. Y fíjate qué curioso, Miguel, que una de las figuras más empleadas para decorar estas construcciones sagradas, los zigurats, era Pazuzu. Pazuzu era un híbrido de hombre y animal, con alas, es decir, que podía volar, y que a la vez era ángel y demonio, porque a la vez podía provocar hambrunas, pero era protector con aquellos que lo adoraban. Y si recuerdas, y seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben, El exorcista. claro, Pazuzu, en la película del exorcista,
se identifica con ese demonio que posee a la niña Regan McNeil. Y en realidad Pazuzu pues es una de estas entidades aladas, uno de estos dioses alados, de estas civilizaciones mesopotámicas, que como todos los dioses de la antigüedad era ambivalente, a veces hacía el bien y a veces hacía el mal, pero cuando llega el cristianismo lo que hace es tomar los atributos positivos y se los atribuye a los santos o a las vírgenes, y aquellos negativos a los demonios. Aquí encontramos uno de los orígenes de lo que podrían ser los ángeles, pero también nos lo encontramos en el zoroastrismo, que es una religión que se desarrolló en el territorio del actual Irán hace aproximadamente unos 15.000 años, hasta que en el siglo VIII después de Cristo pues fue desplazado por el Islam. Pero en el zoroastrismo se creían los frabasi, que eran unos espíritus con alas, que eran los guardianes del cielo, de las murallas del cielo, y que descendían de los cielos en muchas ocasiones para ofrecer testimonios, a ofrecer el testimonio de los dioses a los seres humanos. Ahí encontramos otro de los antecedentes de los ángeles cristianos. Dos y 17, 1:17 en las Islas Canarias. Seguimos en directo hablando con Miguel Pedrero de algunos de los misterios de nuestro mundo. Creo que nos has traído testimonios de gente que ha tenido experiencias con los ángeles, ¿verdad? Claro, porque otro de los antecedentes de esta figura de los ángeles son los daimones, que no tienen nada que ver con los demonios. Los daimones eran entidades habituales en la Grecia clásica y que eran una especie de espíritus o de fuerzas de la naturaleza que acompañaban a los seres humanos. Y se suponía que cada ser humano tenía a su lado uno de estos daimones. Platón tenía un daimón, Sócrates tenía un daimón, incluso ya en épocas mucho más cercanas, el famoso Carl Gustav Jung decía que tenía un daimón, que se comunicaba con él. Y de ahí parte esa creencia cristiana de que cada persona tiene a su lado un ángel de la guarda, una persona o una entidad celestial, que protege a esa persona. Es lo que se ha dado en llamar el ángel de la guardia. Pero sin embargo, la creencia popular también apunta a otra hipótesis, y es que ese ángel de la guardia no tendría por qué ser una entidad celestial, sino un familiar o un amigo fallecido que está a nuestro lado. Y el origen de esa creencia está en el espiritismo, porque según el espiritismo, pues uno o varios familiares que han fallecido pues están a nuestro lado protegiéndonos y guiándonos hasta que fallecemos. Por lo tanto, a veces ese ángel de la guarda no es un ser sobrenatural, sino que es un familiar o un amigo fallecido que está a nuestro lado. Y en este sentido van los testimonios que he traído, Miguel. Tienes 5 testimonios de 2 personas diferentes, ¿verdad? Efectivamente. Si quieres empezamos con el primero. Él se llama, nuestro primer testimonio, nuestro primer protagonista se llama Sergio Díaz. Él es músico y también escritor, es autor de novelas como Génesis 21 o El Sexto Evangelio. Y Sergio nos contaba una historia familiar bien interesante. La hermana de mi abuela nos contaba una vez que siendo pequeña mi prima segunda, ¿no?, su nieta, jugando con ella en casa, allí en San Andrés de la Barca, en Barcelona, tirándola un día, pues lo típico, ¿no? Tira a la niña, jijiji, jajaja, jijiji, jajaja. Pues la niña se le escapó. Se le escapó literalmente, la tiró más fuerte de lo que tenía que tenerla y se le fue. Y pues que me da un escalofrío ahora mismo al contártelo. Y dice que se quedó flotando en el aire, la niña, Nuria. Y que ella que se levantó y la cogió. No llegó a caerse, no le pasó nada. Y la volvió a sus brazos y ya está. Y te lo cuenta así, como el que te cuenta me he ido a comprar una barra de pan. Y se emocionan. Sorprendente estos testimonios. Hay más todavía, ¿verdad? Sí, porque resulta que esta misma niña también fue salvada de un grave accidente que le podía haber costado la vida y fue salvada por alguna clase de fuerza extraña. Pero es que esa misma persona, vamos a llamarla tía, porque es como mi tía María, nos contaba que una vez mi prima, ¿no?, esta misma que se quedó flotando también en el aire, estaba en un tío vivo, dando vueltas, en una olla de esas de feria, de barrio, y pues una de las vueltas vieron cómo se cayó. O sea, estaba el tío vivo girándola y se cayó. ¿Y se cayó? Sí, se cayó el tío vivo, literalmente, ¡pum!, al suelo. La niña, pues no sé, 4 años, 5 años, no sé.
Claro, imagínate, corriendo a decirle al tío, para el tío vivo, no sé qué, no sé cuántos. A la siguiente vuelta, la niña aparece sentada otra vez. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde se había caído? Sí, sin ningún daño. Qué raro, ¿no? Nada, pues termina la atracción. Bajan, pero bueno, joder, si te hemos visto que te has caído, ¿cómo? Y dice, sí, me ha ayudado el Abu. Uf, es que ya está. Es que me emociono, tío. Me ha levantado el Abu. Bueno, pues yo qué sé, se podía haber matado. Pero es como si la misma persona, ¿no?, estuviera en cierto modo protegiéndola, ¿no? O sea, se te escapa por los aires y te quedas flotando y luego, siendo un poquito más mayor, te caes en un tío vivo y te levantas, ¿sabes? Y los padres ven cómo se cae. Sí, y todos los que estaban ahí. Hay más testimonios de estas cosas bonitas que ocurren de vez en cuando, ¿verdad, Miguel? Sí, señor. Pues vamos con nuestro siguiente testimonio. Él se llama José Carlos, es un vecino de Huelva que está completamente convencido de que su abuela fallecida evitó que un coche lo atropellara y probablemente lo matara. Venía de la Plaza de la Merced, iba a subir para arriba a la Cuesta del Carnicero, una cuesta grande que hay, que tendrá un nombre, pero aquí se le dice la Cuesta del Carnicero. Bueno, por la Cuesta del Carnicero, a la altura de la universidad, en la esquina hay una tienda de flores. Y entonces voy a poner el pie, yo tranquilo, pensando lo mío, iba andando. Entonces fui a poner el pie en la carretera y en vez de mirar a la izquierda, que es de la universidad, hacia abajo, que es donde vienen los coches, de izquierda hacia mí, yo miré a la derecha, que ahí no pueden venir coches porque es un único sentido y no pueden venir. Y en el momento que pongo el pie en el suelo, escucho, ten cuidado, una voz enérgica de señora mayor, y ten cuidado, retiro el pie, para atrás, asustado, y en ese momento pasa un coche relativamente cerca. Yo creo que sí que me podía haber pillado. Entonces, ya le digo, miro a mi alrededor, aquí no hay nadie. ¿Quién ha estado? ¿Quién es esa señora que estaba solo en la esquina de la acera? Aquí no hay nadie, pero ¿quién habrá sido? Y en ese momento recordé la voz de mi abuela. Jamás he escuchado una voz en mi cabeza, ni nada raro, ni nada de nada. Pero yo ni tomaba pastillas, ni estaba en tratamiento, ni nada. Lo escuché clarísimo, porque eso es para escucharlo, ¿eh? Que en tu cabeza suene ese ten cuidado, tal cual como estamos hablando aquí, pero dentro, digamos, como en ese hueco que tenemos en la cabeza, pero como si tuviéramos la cabeza vacía y me sonó dentro. Y entonces me di cuenta que era la voz de mi abuela y se me pusieron los pelos de punta. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con Miguel Pedrero cuando son las 2:24, 1:24 en las Islas Canarias, contando cosas más luminosas. Menos mal que no solamente son hombres de negro que llegan o con sombreros, sino que hay otras cosas bonitas. Hay más testimonios de esta persona, ¿verdad? Sí, porque el bueno de José Carlos nos contó una historia todavía más interesante, una historia protagonizada por su hermano, que ni en el momento de la experiencia ni ahora es religioso ni creyente, no cree absolutamente en nada, y este es un dato muy importante y ya verás por qué, Miguel. Yo no sé si la última vez que fue a la iglesia fue cuando hizo la comunión, muy formal, muy bueno, pero muy serio. Y tuvo una novia que se enfadaron y él con los 16 años, imagínense la edad tan mala, 16, 17, se fue a un descampado donde aquí ahora hay una estación de autobuses súper moderna y se lió a tomarse pastillas, no sé de dónde la sacó. Y en ese momento le viene un hombre y le dice, Francisco Javier, ya está bien, vámonos para casa, déjate ya de tontería y de no sé qué, que nos vamos para casa. En mi casa estábamos todos buscándolo, taxistas, policía, toda la gente, y en ese momento que aparece en la puerta, vivíamos en un primero, en la puerta de mi casa. Le abre mi madre y él había entrado. Podía estar el portal abierto perfectamente, porque al telefonillo nos llamó, así que estaría abierto, me imagino. Y todo, ay, Fisco, no sé qué, no sé cuánto, y me iba abrazando, ¿dónde estaba? ¿Y cómo has venido? Pues me ha traído este hombre. Y al darse la vuelta, no había nadie y se desmayó. Y ya fueron al hospital e hicieron un lavado de estómago. Ya, claro, con lo desagradable que tiene que eso, ya no lo ha hecho más. Alguien que intenta suicidarse y de repente un desconocido le salva la vida, ¿no? Pero hay sorpresa con este desconocido. Claro, porque es un desconocido que le salva la vida a este chaval, lo acompaña hasta casa y aparentemente desaparece, se desmaterializa. Y la pregunta es,
¿Quién era este hombre? Bueno, pues la respuesta la obtuvieron algunos meses después. Mi madre sí es muy devota de Fray Leopoldo, aquí en Andalucía, que es el fraile este que hay en Granada, y un hombre con barba blanca, así, y fue con mi padre y mi hermano, y fueron a una especie de casita, pequeña museo que tienen allí, que creo que está allí la tumba de él, y al rato de estar allí le dice mi hermano a mi madre: mamá, este es el hombre que me llevó a casa. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. O sea, lo reconoció en las estampitas, en los pósteres, en las figuritas que te venden allí, ¿sabes? Pero él reconoció que el hombre que lo llevó a su casa y que dijo: me ha traído este hombre, que lo subió, dice él, al descansillo, al primero que vivíamos, y detrás no había nadie. Que mi hermano, yo digo, lo más ateo, agnóstico que hay en el mundo, lloraba como una magdalena. Pues eso pasó. Y era Fray Leopoldo de Alpandeire. Efectivamente, Fray Leopoldo de Alpandeire, que nació en Alpandeire, Málaga, en 1864 y murió en Granada en 1956. Es conocido popularmente como Fray Leopoldo y fue un fraile capuchino, limosnero, que ayudaba a los pobres, que vivía él también de las limosnas y al que se le atribuyen varios milagros y que fue beatificado en el año 2010, además en un sitio muy particular. Fue beatificado en la base aérea militar de Armilla, en Granada. Y como digo, pues en Andalucía hay mucha gente que le tiene una devoción tremenda a este Fray Leopoldo de Alpandeire, que tiene fama de ser muy milagroso. Qué bonito que haya estos seres así. Encontramos multitud de experiencias. No sé si tú has recogido tantas como las de la gente sombra. Nos acaba de llegar otro testimonio. ¿Hay tantas de ángeles como de gente sombra? Pues desgraciadamente no, pero sí me he encontrado con algunos casos tremendamente interesantes, llamativos y que te dejan sin saber qué decir. No sé si tenemos tiempo para comentar brevemente alguno. Tenemos 3 minutitos o 4. Vale, sí me gustaría contar un caso, no lo tenía previsto. No tenemos la voz del protagonista porque no ha querido que se diera a conocer su testimonio, pero es una historia muy interesante y que luego es que no sabes cómo interpretarla. Es el caso de un hombre que se dedicaba al trabajo sexual. Era gigoló en su país, en Ecuador. Y este hombre me contaba que allí tenía muchísimos problemas porque, claro, los maridos de sus clientas eran muy celosos e incluso algunos de sus compañeros los habían asesinado. El caso es que decidió venirse a España, pues al final se casó con una mujer para obtener la nacionalidad y finalmente divorciarse y seguir ejerciendo en España. El caso es que así lo hizo, dejó a esta mujer muy afectada. Y un día que iba por la calle se encontró con una persona de carne y hueso que le llamó por su nombre y le empezó a contar cosas de su vida que solamente él podía saber, incluso cuestiones de su niñez absolutamente íntimas. Y entonces este hombre le preguntó: ¿pero usted quién es? Y le dijo: soy un ángel y lo que quiero es que cambies de vida y que ayudes a otras personas que van por el mal camino como tú, y esa a partir de ahora va a ser tu labor. Por favor, deja esta vida. Y le dio una tarjeta, le dijo: visita a esta persona. Y este hombre se fue a esa dirección. ¿Sabes qué había en esa dirección, Miguel? No. Por eso te digo que es uno de esos casos que no sabes por dónde tomarlo. Una iglesia evangélica. Entró, preguntó por esta persona, que era el pastor de esa iglesia evangélica, le contó lo que había pasado y este hombre le dice: ah, el ángel, uy, me envía mucha gente, hay un ángel que me envía mucha gente. Y a partir de ese momento, pues su vida cambió por completo, se reconcilió con esta mujer con la que se había casado con la única intención de aprovecharse de ella, y yo cuando hablé con él, pues estaba felizmente casado y además creo recordar que tenía 2 hijos, ¿no? Y su vida había cambiado por completo, por supuesto se había convertido al evangelismo e intentaba ayudar a otras personas. Por eso te digo que es un caso, pero como este me he encontrado muchos otros, que no sabes por dónde tomar, porque un supuesto ángel, una persona que sabe todo de la vida de esa persona, incluso cosas me decía que no sabía nadie excepto yo, y que le da una tarjeta con una dirección para que visite
a una persona que es el pastor de una iglesia evangélica y cuando llega allí le dice, otro que me ha mandado el ángel. Entonces no sabes cómo tomarte estas historias, Miguel. Sorprendente, sorprendente. Tenemos que terminar. Teníamos preparado todavía otros par de temas contigo, pero con el festival que teníamos delante no hemos podido hacerlo. Igual te cito la próxima semana para que sigas con nosotros en el Espacio en Blanco, ¿te parece? Venga, estupendo. Forma de contacto contigo, aprovecha. Bueno, pues cualquiera que haya vivido algún tipo de experiencia anómala, no necesariamente con el hombre del sombrero o con los ángeles, que también, pero cualquier tipo de experiencia anómala con el fenómeno ovni, teleportaciones, lo que sea, pues se puede poner en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico: protagonistasinsolito@gmail.com, protagonistasinsolito@gmail.com, o a través de un número de teléfono mediante mensaje de texto o de audio por WhatsApp o SMS. Ese teléfono es el 604-070-106, repito, 604-070-106. Como siempre, Miguel, un placer. Es un gusto estar contigo, una delicia, y terminamos con ese tema bonito de los ángeles que afortunadamente están para protegernos. Te mando un abrazo y te veo prontito. Pues claro que sí, Miguel, un fuerte abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en Espacio en Blanco. Gracias a ti. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Radio Nacional de España, la radio por delante. Es sabido que el fin de semana se inventó para hacer planes con los amigos. Hombre, sin duda. O reunirte con la familia. ¿Más cosas? Vamos, para pasarlo con ellos. Pero seguro que es el día de algo más. No es un día cualquiera con Pepa Fernández. ¿Estamos a tiempo de apuntarnos todavía? Sábados y domingos desde las 8:30 de la mañana. No es un día cualquiera. ¿Cómo puede pasar eso? Tu plan cada fin de semana. Todo el mundo a disfrutar y a vivir. Radio Nacional de España. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cuéntame, ¿es el más grande del planeta este oso? Pues fíjate qué curioso, pero aparentemente lo es, pero no lo es. Es más grande el oso polar. Y además es más grande porque hemos medido todo tipo de configuración biométrica en este animal y nos demuestra el oso polar que, por ejemplo, los machos pueden llegar a 1 tonelada de peso con total tranquilidad. Cosa que en un grizzly cuesta bastante. Conseguir que un grizzly pese más de 800 kilos ya está bien. Pero fíjate, el oso polar es más grande que el grizzly. Wow, pero un bicharraco de 800 kilos con dientes de esos peligrosos como tú dices, hay que echarle... Wow, bien, ¿eh? Wow. ¿Cómo es? ¿Que no tienen la piel blanca, el pelaje blanco, no? Pues fíjate, en realidad es un oso pardo, o sea, es... digamos que una variedad del oso pardo que conocemos en toda Eurasia. El oso pardo de Cantabria o de Asturias está emparentado con los osos rusos, con los osos rumanos de los Cárpatos, con los grandes osos y también de algún modo con el grizzly. Pero fíjate, el nombre científico del grizzly es impresionante. A mí me pone la carne de gallina. Es Ursus arctos horribilis, así se le llamó desde el origen, horribilis, porque la verdad es que este animal provocó alguna que otra situación indeseable, ¿no? No me extraña. ¿Qué altura tiene? Pues mira, llega a los 3 metros de altura, aunque la media en el grizzly habitualmente está en torno a los 2,5 metros, más o menos. Tiene una especie de joroba, que no es joroba, que es la musculatura que tiene en los omóplatos, en lo que llamaríamos la paletilla, ¿no? Bueno, pues esa jiba es una jiba muscular impresionante
que demuestra que es un portento, es un bicho realmente precioso, con una cabeza enorme, muy bonito, muy interesante. Faltaba más que dijeras que es precioso, ya lo has dicho. Sí, es que lo es, de verdad, ¿eh? ¿Dónde se distribuye a nivel mundial? ¿Está solamente en América, en Norteamérica? Sí, mira, el grizzly lo vamos a encontrar sobre todo en el noroeste de Norteamérica. Lo encontraremos también en Alaska, sobre todo Alaska está petada de grizzly, no hay tanto porque, ojo, que es una especie catalogada en peligro de extinción, o sea que como mucho hay en torno a 1.500 ejemplares, pero casi todos están en Alaska. Vale. Y ahí los encontramos también alguna variedad, la más grande de todas ellas, en la isla de Kodiak, que está al sur de Alaska. Y ese es el oso Kodiak, que se le llama así, pero que en realidad es otro grizzly, en definitiva, ¿no? Vale, es peligroso porque tengo aquí que de vez en cuando mata personas. De vez en cuando mata personas, pero fíjate, los datos científicos, los americanos para esto son muy meticulosos. Sabes que hay una oficina dedicada a esto, precisamente la oficina del oso, que pertenece al Ministerio del Interior del gobierno estadounidense, habla de que al año en total hay entre 5 y 10 muertes de humanos en todo el año en todos los Estados Unidos. O sea que entre 5 y 10 personas son las que mueren por el grizzly. Tampoco me parece tanto, ¿no? Vaya, son unos cuantos, ¿eh? Sí, son. Pero uno podría pensar que eran más. Con los datos en la mano descubrimos que tampoco es tan fiera la fiera como la pintan, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo son sus costumbres? Pues mira, el macho es un animal realmente solitario, puesto que a lo único que se dedica a nivel social es a galantear con las hembras y a dejarlas preñadas siempre que puede. El resto del tiempo él se encarga de mantener un territorio muy extenso en plan explorador, o sea, lo que hace es moverse mucho, pero ya te digo, de manera solitaria, hasta el punto de que en ocasiones, con la intención de que las hembras vuelvan a entrar en celo, intenta matar a las crías, porque mientras las hembras estén amamantando a los osennos, no van a entrar en celo, o sea, no va a haber regla, no va a haber menstruación en esas osas, y los machos son muy peligrosos porque intentan matar a los osennos, y esto a las hembras las pone muy nerviosas y muy agresivas, sin duda alguna. Es lo que te iba a preguntar, si mataban a las crías también. ¿Y comparado con el oso, nuestro oso pardo ibérico, es más peligroso, menos peligroso? El oso ibérico es tranquilito, creo, ¿no? Bueno, realmente la geografía nos permite contestar esta pregunta. Un oso, por ejemplo, de Pola de Siero en Asturias, o un oso cántabro, tiene un territorio muy pequeñito realmente. Es un territorio en el que enseguida aparece un pueblecito, aparece una aldea, aparece una braña de ganado. En cambio, en el caso del grizzly, los territorios en Alaska ya sabes cómo son, son inmensos, y es muy difícil que un animal de estos vaya a cruzarse con una persona. Por otra parte, te voy a decir algo que seguramente poca gente sabe. Estamos hablando de un gran vegetariano. Estamos hablando casi de un hippie de la naturaleza. El grizzly es un vegetariano, pero casi integral. Es capaz de cazar, de matar presas como alces o como caribúes o incluso osos negros, pero le encanta comer bayas, comer frutos, y tiene una dieta frugívora muy extensa, la verdad. Y casi terminando, el oso grolar. ¿Qué es esto del oso grolar? Hoy esta historia tiene un punto de tristeza, pero a la vez de una cierta esperanza.
A ver si te lo sé explicar. Mira, realmente el cambio climático, mientras unos lo niegan per se y porque sí, otros lo defendemos como un hecho científico que tiene muchas ramificaciones. A mí una de las que más me importa es la desaparición de determinados taxones, de determinadas especies que están desapareciendo por culpa del cambio climático. Esto ha llevado a los osos polares, que han tenido que abandonar el norte, a bajar hacia el sur. Y ahí se han encontrado con los grizzlies. Entonces el propio nombre grolar ya te está indicando una mistura, un mestizaje entre grizzly y oso polar. Ese es el oso grolar, que está considerado en estos momentos como una de las innovaciones zoológicas del planeta más interesantes. Es un híbrido entre oso polar y oso grizzly, que realmente es también tan grande como ellos, es tan impresionante como ellos, pero que está cubriendo el hueco que han tenido que abandonar los osos polares, que se están extinguiendo. Por ejemplo, Miguel, este año, mientras tú y yo y todos nuestros oyentes íbamos viviendo como podíamos, ha pasado algo que poca gente conoce, y es que hemos perdido la siguiente cantidad de hielo en el Polo Norte. Mira, hemos perdido en un año 870.000 kilómetros cuadrados de hielo. Esto es más o menos 2 Californias. Bueno, en esas 2 Californias vivían miles de osos polares que han tenido que abandonar ese territorio a nado y han llegado a poner sus patas en tierra firme. Ya no están sobre el hielo, sino sobre la tierra. Y allí se han encontrado con los grizzlies, y como hace tan solo 500.000 años que se separaron las dos especies, han sido capaces de reproducirse, porque si no, no se hubiera dado la reproducción. De tal manera que ya tenemos localizadas, sobre todo en Canadá, varias hembras que han parido ositos grolares. O sea, tenemos ya crías de esta nueva especie, que en realidad es un híbrido entre oso polar y grizzly, que está ocupando el ecosistema como puede. Qué cosas tan preciosas hace la naturaleza, ¿eh? Ya ves. Casi para despedirte, ¿te has visto alguna vez al lado de un grizzly en esos viajes tuyos por el mundo? Pues mira, la verdad es que sí, y es realmente impresionante. Es un animal tan poderoso, tan increíble, que te pone la carne de gallina solamente con escucharle respirar. A mí me ocurrió, y me ha pasado también con un macho de oso pardo europeo, concretamente balcánico. Me pasó en Maramures, en Rumanía, me ocurrió con un buen macho de oso pardo que tranquilamente pasó por un bosque impresionante en los Cárpatos, donde yo estaba. Yo hice lo que hay que hacer, que es no llamar la atención, observar, pero tranquilo. Yo la espalda mía la coloqué apoyada en un roble muy importante, y tenía a mi disposición una visual que me permitía por lo menos anticiparme a cualquier movimiento. Aquel macho de oso pardo de los Cárpatos, solamente en su respiración me rompía el alma, solo con oírle respirar. Es un animal impresionante. Y el grizzly es eso multiplicado por un poquito más. Es un animal, efectivamente, con un instinto cazador, que lo tiene sin duda, para tumbar a un bisonte o tumbar a un alce. Ojo, que hay que tener no solo dientes, hay que tener musculatura. Pero lo que te he dicho es importante, es un gran vegetariano. Nos dimos una vuelta con Luis Miguel Domínguez, descubriendo el grizzly, ese otro oso grolar. Como siempre, un placer. ¿Forma de contacto contigo, Luismi? Pues mira, en todas las redes sociales, LM Domínguez o Domínguez LM. Ahí me van a encontrar siempre. Fuerte abrazo y abrigarse. Venga, gracias de verdad, eso sí. Hasta muy prontito, chato. Hasta luego, Miguel. Chao.
¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en Blanco. Siempre tu lado del misterio. Un hombre vive una experiencia aterradora en su habitación con un inquietante ser. Esta es la aventura que nos propone esta noche nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, siempre un placer, Miguel. Y una historia que la llamas de El Reptador. Sí, la llamo el reptador por una característica que tienen muchas de estas experiencias que denominamos experiencias de dormitorio, con esta gente sombra, con estos elementos que son tremendamente inquietantes. Es una característica muy particular y es que muchos de ellos, de los que viven estas experiencias me refiero, afirman que algo les agarra por los pies y que luego comienza a reptar. Y esta característica me parece realmente singular, así que quizá estamos ante eso precisamente, algo que se arrastra, algo que repta en esta ocasión por el cuerpo de la víctima. Sitúanos, ¿dónde ocurre y cómo comienza la experiencia? Pues vamos a situarnos en muy cerquita de Toledo, en una casa familiar donde vive nuestro protagonista, junto con su madre, junto con su hermana. Él tendría aproximadamente unos 25 años, me dice, cuando un domingo llega a su casa y se siente particularmente cansado. Era como si algo le estuviera atrapando, como si algo estuviera de alguna forma arrancándole la energía. El caso es que con esa sensación se va a la cama. Bueno, pues no pasan ni 5 minutos, él mismo así lo afirma, cuando sucede lo que nos va a contar ahora mismo. Cuestión ni de 5 minutos, pues eso, empecé a sentir algo que me subía por los pies, poco a poco, con un peso pues tremendo, y ya llegándome, notaba ya que no me podía mover nada, o sea, pero absolutamente nada, o sea, un peso increíble, o sea, que es que no me podía mover nada, no sujetar, sino como que está arrastrando sobre mi cuerpo, y es como si un peso enorme, o sea, no sabría decirte, no me puedo mover. Qué tremendo debe ser sentir eso, ¿eh? Estar en la habitación y que sientas eso, wow. Fíjate que además él lo dice, no es sujetar, es algo que está reptando, ¿no? Desde los pies hacia el cuerpo y no le permite moverse, ¿no? Pero él se puede mover, o sea, aparte de mover, es capaz de abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo. Claro, él tiene esa sensación tremenda. En muchas ocasiones, en estas denominadas también parálisis del sueño, el protagonista o la persona protagonista no puede abrir los ojos, pero en este caso él sí lo hace. Y aquí es cuando se topa con ese reptador, pero es que se lo topa a muy poca distancia y las características que tiene son realmente inquietantes. Lo cuenta de la siguiente manera. Entonces abrí los ojos y vi como 2 ojos rojos. Vi 2 esferas así rojas intensas y claro, yo empecé a llamar a mi hermana y como pidiendo auxilio y bueno, sí iba vocalizando, pero hubo un momento en el que ya no me salían palabras por la boca. Es que estaba completamente encima de mí, a unos 10 centímetros de mí, de mi cara. No sabría decirte como una silueta, pero sí que vi los 2 ojos rojos y ahí de repente cerré los ojos porque estaba acojonado. No me extraña. ¿Fue capaz de reaccionar ante esa visión y esa presencia? Sí, claro, él cierra los ojos, determina que lo que tiene que hacer, fíjate, es rezar para que aquello desaparezca y una vez que ya nota que esa presión desaparece, pues sí, consigue reaccionar de la siguiente manera. Volví a cerrar los ojos y comencé a rezar. Empecé a rezar 2 o 3 Padre Nuestro y así fue como poco a poco desapareció. Ya una vez que he pasado 2 o 3 minutos, que no tenía esa presencia o lo que fuera encima de mí, me levanté, fui corriendo a la habitación de mi hermana y le pregunté que si no me había oído. Y bueno, mi hermana me dijo, sí, el caso que te he escuchado que me llamaba, pero luego ya dejaste de oírte y pensaba que estabas soñando. ¿Y le ocurrió solamente una vez o se repitió el fenómeno?
No, le ocurrió más veces, tanto en la casa familiar, en esta ocasión, como cuando él se independizó. Lo que ocurre es que, digamos que él ya sabía reaccionar. De hecho, nos cuenta esas dos experiencias siguientes que tuvo precisamente con esta sensación tan horrenda de que alguien o algo está reptando por tu cuerpo. A raíz de unos cuantos años ya me independicé y una noche pues me empecé a sentir lo mismo, me subía por los pies, entonces empecé a rezar de nuevo y claro, la presencia pues seguía encima de mí, pero claro, al rezar pues desapareció. Y la tercera vez me pasó en otra casa, que actualmente en la que vivo, me volvió a pasar lo mismo y fue así como volvió a desaparecer. De esto te estoy hablando hace, pues creo que 7 años o por ahí. ¿Y qué conclusiones saca de lo que vivió? Claro, tú imagínate, ¿no? Y además sé, Miguel, que tú tuviste una experiencia, bueno, muy similar a esto que se ha vivido, al igual que muchos de nuestros amigos, ¿no? Muchos de los que nos escuchan en el Espacio en Blanco. Pero fíjate, porque en este tipo de experiencias donde todo es tan tremendo, donde todo es tan terriblemente angustiante, claro, la conclusión a la que uno llega quizás sea la lógica, y es precisamente a la que nuestro querido oyente llega igualmente, ¿no? Que es precisamente lo que nos va a contar ahora. Físico real, creo que no sé, es otra cosa, no sé si era un ente, un demonio. No sé que era algo maligno porque lo presentía, o sea que sí lo noté enseguida que era algo negativo. ¿Eso le pasó a él? ¿Tuvo alguien de la familia alguna otra experiencia? Sí, hay una anécdota que me cuenta acerca de su madre y que también tiene que ver con alguna clase de entidad que aparece en la casa. Lo que ocurre es que su madre, ahora lo vamos a escuchar, pues se lo toma de una manera muy diferente a lo que él precisamente había vivido. También evidentemente porque no estaba en ese periodo de parálisis, quizá esa percepción de aquellos ojos rojos tan cercanos a su cara, pues su madre no lo tuvo, pero sí tuvo otra experiencia y, como te digo, su reacción fue diametralmente diferente. Atentos. Sí, bueno, pues nada, sí, simplemente fue que le habían operado a mi madre de rodillas y bueno, en esto que se levantó al baño, que está colindante a la habitación, y bueno, cuando salió del baño vio en la puerta una figura pues prácticamente como se suele describir, que es un hombre así alto, oscuro, o sea, una figura oscura con una capa y los sombreros de estos antiguos, de copa, ¿sabes? Y claro, mi madre así salió y lo primero que le salió por la boca fue: venga, quítate de aquí, no sé qué, y desapareció. un poco humorístico, pero fue eso lo que le pasó. Qué buena manera de reaccionar ante ese misterio, ojalá pudiéramos todos hacerlo. Esta es una de las historias que nos ha contado, no sé si quieres aportar algo más, nuestro compañero Juan Gómez. Pues fíjate que me parece muy curiosa precisamente esa reacción, cómo se naturalizan este tipo de cuestiones y que, ojo, esto también ocurre en ciertos lugares donde la creencia en espíritus, la creencia en la posibilidad de que alguien desde el otro lado nos pueda visitar, pues esto se forma a nivel cultural de forma un poquito más natural y quizá su madre, pues quién sabe si tenía ese bagaje que desconocía a su hijo. En cualquier caso, me quedo con ese detalle, ¿no? Los personajes que se aparecen en estas habitaciones a veces no solo se quedan mirando los pies de la cama, sino que de vez en cuando reptan por el cuerpo. Wow, sí, señor. Y si queréis escuchar más historias de estas aquí en el Espacio en Blanco y también en Terror en Blanco, ese podcast que hace nuestro compañero, y dicen que estos seres se alimentan del miedo y del terror. Si tienes mucho, más se enganchan a ti, que habrá que reaccionar como la madre. Vete, quítate de aquí ya y vete a... ¿verdad? Y además hay otro factor, es el hecho del rezo, que también se utiliza en muchas ocasiones, incluso es algo que se recomienda. No tiene por qué ser necesariamente algo conectado precisamente con ser una persona religiosa, pero al parecer esa concentración, el rezo, es intentar liberar tu mente de ese estado de temor en donde precisamente quizá este tipo de entidades, si es que lo son, se alimentan, hace que finalmente desaparezcan, porque el rezo elimina el miedo, y al eliminar el miedo, esto, sea lo que sea, ya no tiene interés por ti. Mejor que no ocurra, que no nos encontremos con esos seres. ¿Forma de contacto para que te sigan narrando más historias?
Pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, pueden enviar un mensaje directo o también, como yo creo que ya saben nuestros amigos en el programa, el email dedicado precisamente al espacio en blanco, juangomez@gmail.com. Encantado de escuchar, de conocer y de dar a conocer esas historias tan alucinantes. Como siempre, un placer. Seguimos, Juan. Igualmente, fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito. Y terminamos por hoy. Queríamos concluir con esta historia de Juan Gómez para aclarar un poco más eso de los sin sombra. Para nosotros ha sido un placer compartir este tiempo de radio con todos. A cuidarse, precaución. Os queremos a todos, nos queremos encontrar con todos aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, y dejad que os acompañemos durante 2 horas de Radio Mágica. Para nosotros será un placer volver a estar aquí juntos. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco y a seguir disfrutando de la radio aquí en Radio Nacional. Y os dejamos con esta musiquita nuestra, la sintonía que nos habéis pedido que la queríais escuchar. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco.